Acá en estos versículos vamos a ver algunas áreas donde Pablo menciona algunos puntos donde debería verse el cambio en la vida del cristiano. Lo dije la semana pasada, cuál es la diferencia o cómo nos ven como cristianos. Si realmente somos esa especie de faro en la noche oscura, en medio de la tiniebla que está iluminando, o si estamos perdidos justamente en la tiniebla. Y hay puntos que son fáciles, pero son difíciles. O deberían ser prácticos y muchas veces no lo hacemos práctico. Porque acá lo que leímos, algunas de las cosas que leímos, cuando dice vestido del nuevo hombre, es decir, cuando venimos a Cristo ya dejamos de ser, las cosas viejas pasaron, ya dejamos de ser lo que éramos antes, tenemos una nueva vestimenta en Cristo. Y algunas de estas vestimentas es lo que nos muestra Pablo en este pasaje. Dice el versículo 25, desechando la mentira. Y es algo, la mentira, dice, es una falsedad, una distorsión de las cosas hechas con el propósito expreso de engañar. Y según la ocasión, puede ser para beneficiar o para esconder o defenderse de alguna cosa. Entonces, el tema de la mentira realmente le pusimos un escalafón de mentiras. O sea, la fuimos clasificando. La mentira grande, la mentira chica, la mentira piadosa, la mentira blanca, la mentira negra, ¿no? Le pusimos... le dije que íbamos a leer muchos versículos. Salmo 58:3 dice: hay algo que justo cuando lo hablo y me queda una hoja para dar vuelta es lo más difícil. 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarrieron hablando mentiras desde que nacieron. Es decir, como que el ser humano nació con la justicia, con la verdad, defendiendo, pero después dices, a medida que va creciendo se descarriaron y encaran para el lado de la mentira, o encaramos, vamos a ponernos también a los cristianos. Está haciendo un eco, me parece, ¿no? El micrófono. Entonces se descarriaron hablando mentiras. En ciertas circunstancias, como decía, son usadas las mentiras. Por ejemplo, Abraham tuvo miedo cuando estaba ante un rey que lo mataran, y entonces dijo que su esposa era su hermana, que en realidad era una media mentira, podemos decir, pero era una mentira. O sea, era una media hermana, pero él, para salvar el pellejo, dijo: no, es mi hermana, no es mi esposa. Entonces, muchas veces, según la ocasión, acomodamos la mentira y eso se va haciendo algo común, algo práctico. Entonces, y acá Pablo está hablando a una iglesia. Entonces, por consiguiente, hablamos
a los cristianos, desechando la mentira. Para Dios la mentira es pecado. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo. Acá está hablando de algo que pasaba dentro de la iglesia, ¿no? Pero digo, Dios odia la mentira. O sea, para Dios es pecado. De hecho, la mentira, o la muerte, mejor dicho, la caída del hombre vino por Satanás, que es el padre de la mentira, que engañó a Eva y a Adán diciendo que, bueno, en realidad no es que se van a morir si comen del fruto, sino que van a ser como dioses, no le va a pasar nada, coman. O sea, con una mentira los engañó y a partir de ahí cayó, ¿no? Entonces, Satanás es el padre de la mentira. Dice, sí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, número capítulo 23, versículo 11, Salmo 111, 7, dice, la obra de sus manos son verdad. O sea que Dios no puede justificar la mentira. Por consecuencia, la mentira es pecado y Dios odia justamente el pecado. Está buscando, María, encontrarte el Salmo 111, 7. 7 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Verdad y juicio. O sea que, por consiguiente, una mentira es pecado. Chiquita, grande, mediana, blanca, negra, como la quiera disfrazar, si uno lo usó para no decir una verdad, o para esconder una verdad, o para fraguar una verdad, ¿no? Una mentira, como dije en el ejemplo de Abraham, pero también una mentira es, por ejemplo, el hacer trampa en los exámenes de los chicos en el colegio, por ejemplo. Todo eso está contemplado dentro de lo que es un engaño o una falsedad o querer simular algo que no es. El pecado se convierte, decía, en astucia o en inteligencia a veces, la mentira. ¿Viste? Hacemos una mentira y somos vivos. ¿Viste? Que se lo te paró el policía y le decís, no, porque iba apurado, porque esto, porque el otro, para que no me haga la boleta, y entonces le mentiste y digas, soy un vivo bárbaro. Entonces clasificamos las mentiras. Pero decía, Satanás es el padre de la mentira, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Amén. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Más clarito, imposible. Entonces Pablo nos dice, desechar la mentira. O sea, no hablemos mentiras de ningún tipo. No clasifiquemos mentiras, no justifiquemos mentiras. El justificarnos para esconder algo, yo no fui, como dicen los chicos, ¿no? ¿Quién rompió esto? No sé, yo no fui. ¿Quién lo agarró? No sé. A veces no mentimos, pero ocultamos la verdad. Que es otra manera de mentir. Nadie que miente habitualmente y no está mortificado por esa situación, es decir, que el espíritu no le redarguye, se siente cómodo siguiendo en esa vida mentira, no puede llamarse cristiano, no puede ser cristiano. Apocalipsis 21:8. Y acá te va a decir, pastor, pará un poco, ¿viste? Pero
si Dios es amor. Apocalipsis 21:8. Para que me fijo bien a ver si no lea otro, ¿viste? Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, el mentiroso está igual que un hechicero o que un homicida, no hay una condena menor. ¿Viste? Si es por robo es una cosa, si es por hurto es otra cosa, si es por secuestro es otra cosa, la condena. Acá es todo lo mismo. Dice, cobarde, incrédulo, abominable, homicida, fornicario, hechicero, idólatra y todos los mentirosos. No dice algunos mentirosos. Todo lo que cada forma. No los que mienten de vez en cuando, ¿viste? Todos los mentirosos. Y el 22, el capítulo 22 también de Apocalipsis, el 22, 15, dice, mas los perros están fuera, hablando de quienes van a entrar al reino de los cielos, mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Claro, Charia. Nada más que aclarar. O sea, es pecado, está fuera de las cosas de Dios. Sí, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es justicia y es verdad y es fuego consumidor y es santo. Por eso odia el pecado. Y dice, siguiendo el capítulo, siguiendo en Efesios, desechar la mentira y hablar la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros, ya habíamos visto, somos un cuerpo. Entonces, acá está hablando justamente en la iglesia, que tenemos que hablar. ¿Por qué esto es importante que se diga y que tengamos en cuenta? Cuando hay este tipo de cosas, la mentira, ahora vamos a ver también la ira, el hurto y todo ese tipo de cosas. Cuando uno que se llama cristiano y está en la iglesia y fue bautizado y hace 20 años que está en la iglesia y perjudica a la iglesia, es un daño para la iglesia. Sí, pero era una mentirita piadosa. Pero Dios odia el pecado. Entonces, si lo hacías, no lo hagas más. Porque sabés que te espera el fuego consumidor. O sea, el infierno. Pastor, hace mucho que viene hablando del infierno. Ya van varios. Pero la Biblia habla de eso. Entonces tenemos que ser claros. Hablando de verdad, dice, la verdad de Cristo, por supuesto, siempre decir la verdad. O sea, no ocultar las cosas, tampoco hablar la verdad quiere decir que voy a ir. Si alguien viene, un hermano, y me cuenta algún problema, alguna dificultad que tiene con este tipo de cosas, y entonces yo voy a ir y ¿sabés qué me dijo fulano? Me dijo tal cosa ahí. Porque ya me estoy convirtiendo en un chisme que también es pecado. Eso tampoco entra en el fin. Entonces, hay muchas cosas. No decir mentira, hablar con la verdad. Ahora, hablar con la verdad cuando sea necesario y en el tiempo justo. Porque, por ejemplo, José, cuando reveló el sueño a los hermanos, él lo reveló
tal vez sin ninguna intención de querer, pero a los otros le cayó mal. Aún a los padres le cayó mal. El padre dijo, ¿qué? Vos vas a hacer más que nosotros, vas a estar por encima mío. Entonces, a veces hay que saber cuándo hablar y cuándo callar. Entonces, eso tiene que ver también con uno de los versículos del final, cuando dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. A veces tenemos que saber hablar la verdad cuando corresponde, y a veces, si no hay un pecado oculto, digamos, un pecado que sea de condenación, no tenemos por qué hablar ni nada por el estilo. Ni mucho menos andar llevando chisme, ¿no? Entonces dice, porque somos un cuerpo. No, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, esto es como hablaba la vez pasada del tema del cuerpo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, abro el agua caliente y pongo la mano debajo del agua caliente, pero el cerebro da la orden de que el agua es fría? La mano hizo caso al cerebro y se puso debajo del agua. Pero el cerebro le dijo que era fría y abrió la caliente. La voy a quemar. Entonces, somos un cuerpo y tenemos que hablar la verdad. Lo mismo pasaría si voy en un auto y dice que para un lado es una curva y para el otro un abismo. Y el cerebro me muestra las imágenes invertidas. Me muestra el abismo de este lado y la curva de este. Yo voy a ir con el auto a donde veo y me voy a caer al abismo. Entonces, somos un cuerpo, somos todos miembros de uno, entonces tenemos que hablar la verdad. Tenemos que decir siempre la verdad entre nosotros, ¿no? Y no hablar mentiras. Dice, airaos, pero no pequéis. Este texto, que es recontra conocido y lo sabemos de memoria, y cuántas veces lo habremos dicho y lo habremos aconsejado, pero es interesante que dice, airaos, pero no pequéis. O sea, claramente está diciendo que airarse o tener cierta ira no es pecado, no es pecaminoso. Entonces dice, airaos pero no pequéis. O sea, uno puede tener una reacción de ira, de enojo, por ciertas circunstancias. Entonces dice, no dice que no debemos airarnos ni enojarnos, sino por el contrario, que puede haber circunstancias que nos provoquen ira. La ira no es pecaminosa. Dios es santo, pero sin embargo también Él se airó con el pecado. En el Salmo 7:11, búsquenlo ustedes que yo busco otro. Busco uno más fácil, más cerquita. ¿Lo tienen? Sí. Salmo 7:11, ¿qué dice? ¿Lo leo? Sí. Dice, por tanto no refrenaré mi boca, hablaré en la... No. Salmo 7:11. Y Dios es juez justo y Dios. Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es justo y está airado Airado con con el... el impío todos los días. Puede fallar. Bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento, dice, ¿viste? Que Dios se airaba. No, en el Nuevo también. Juan
3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero ¿cómo? Si Dios es amor. ¿No se predica que Dios es amor? Sí. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. También se airó cuando echó los que vendían palomas. Exactamente, estaba por decir eso. Jesús, cuando entró al templo y dijo, esto es convertido en cueva de ladrones en mi casa, y pegó un par de latigazos y los echó a todos los que estaban vendiendo las palomas y cambiando la moneda y todo eso. O sea, digamos, se airó, tuvo esa ira santa por la casa de Dios, el celo de la casa de Dios, de guardar la casa. Ahora, esto que no nos justifique, siempre que es una ira santa, va a decir, no, me agarró una ira santa y le partí la cabeza de un fierrazo. Pero eso sí, en el nombre de Dios. Lo hacemos chistoso, pero tiene que ver también con la mentira, ¿viste? Déjame bajar de la cruz un ratito. Claro. Entonces dice, Dios es justo y santo. En el mismo capítulo 4, acá en el versículo 24, decía que vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, tenemos que, en esa vestimenta de la justicia y de la verdad, hay cosas, por ejemplo, ahora digo un ejemplo de Jesús entrando al templo, entonces, cosas que tienen que ver que van contra Dios. Por ejemplo, el aborto. Es una cosa que a uno le tiene que causar indignación, porque incluso hay países donde hay más aborto que nacimiento. Entonces, esas cosas sí tienen una ira santa por ahí, porque tienen que ver con lo que Dios, con la planificación familiar, con lo que Dios nos enseña, con su palabra, con su santidad. Ahora, yo no voy a ir a la marcha del aborto y partirle un fierrazo en la cabeza al que está en contra o el que está a favor del aborto. ¿No es verdad? Entonces, la ira no es mala, no es pecaminosa, mejor dicho, pero hay un límite, digamos, que tiene que ver con mi persona. Cuando yo me pongo en autocompadecerme de mirar lo que me hizo. ¿Viste? Entonces yo digo, porque usted, pastor, no sabe lo que me hizo. No, yo no sé lo que te hizo. Pero sé que Dios dice que tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Ahí debe actuar el dominio propio. Claro. Ahora, por eso decía, la ira no es pecaminosa, por eso dice, airado, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero cuando dice airado, o sea, vos podés tener ira, pero no que llegue a ser pecado. No que llegue a ser algo que, justificándome en nombre de Dios, como por ejemplo los terroristas árabes que matan en el nombre de Dios y ponen una bomba, por ejemplo. Entonces no tengo por qué, hay un límite, digamos, a esa ira, a esa respuesta. Por eso decía, bien dijo Fabián, el tema tiene que ver con el dominio propio. ¿Cómo manejamos nosotros la ira como cristianos? Ya tenés la mentira por un lado, la ira por el otro. ¿Cómo nos manejamos con la ira? Con el enojo, con esa sed de venganza, ¿viste? Este es lo que me hizo. El otro día veía una película donde apresaban a uno y el que lo apresaba hablaba con el comisario, que era un corrupto, y
Y el comisario le decía, hay una cosa que se llama hombría, le dice, vos tocaste ahí justo el punto de la hombría, como diciendo, ahora vas a ver lo que te va a pasar. O sea, él tenía que demostrar que era más hombre que el que él apresaba. Y es la sed de justicia que tenemos, ¿no? Por eso digo, la ira tiene un límite. Y dice, un sentimiento peligroso. Falta de control, deseo de venganza. Vamos a leer muchos proverbios. Proverbio 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. O sea, cuando uno deja que esa ira tome control y justamente lo que hace es descontrolarlo y provocamos cosas peores. Por eso después dice, y no se ponga el sol con vuestro enojo. O sea, en el calendario judío, por eso a las 6 de la tarde es cuando se pone el sol. O sea que antes de que termine el día, tenés que arreglar la situación. El tema es que si uno lo deja pasar, eso se va acumulando y va hiriendo nuestros sentimientos y se va acumulando esa ira, se traduce en enojo, en rabia, en furia y puede producir un descontrol. Por eso dice el necio da rienda suelta a toda su ira. Mas el sabio al fin la sosiega. Entonces, a veces hay que saber callar, hay que saber controlar, tener dominio propio, controlar esa ira para no pecar y para no darle lugar al diablo, porque no solamente me puede apartar a mí, sino puede apartar o dividir una iglesia. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo nos manejamos. Por eso son tan edificantes estas palabras que nos enseña el apóstol Pablo. Dice, versículo 28, a ver si terminé con sí, que no se ponga el sol sobre el enojo. Bueno, actuar rápido, pedir perdón, si hay que pedir perdón, o perdonar, si hay que perdonar, ¿no? Para que justamente no se crean todas esas raíces de amargura, resentimiento, odio, y que no haya división y que no le demos lugar al diablo. En el versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Acá evidentemente había gente que estaba en la iglesia que en su momento habrían sido personas que hurtaban, que tenían esa costumbre de llevarse lo que la palabra es clepto, que de ahí viene cleptómano o cleptomanía, que es el que se lleva algo que no le pertenece. Eso es el hurto. Y evidentemente había gente que, por lo menos en la vida anterior a ser cristiano, eran gente que hurtaba. Y Pablo dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, ¿no? Y no solo para vivir para ellos, sino para poder dar a otro, para poder ayudar. Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y qué bueno saber que si tenemos un trabajo, no es solamente para nosotros, para nuestro sustento, gracias a Dios que nos provee y no nos hace faltar, sino también para poder ayudar, para poder compartir a los que nos rodean, a los que necesitan. Por eso también la palabra sobre eso dice, más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos esforzarnos en trabajar para nuestro sustento, para el sostén de la familia, para dar un buen testimonio a la iglesia, cómo nos ven los vecinos. Si yo hablo mentiras, si yo soy un tipo que me enojo,
Si yo soy avaro, no comparto con nadie, ¿ves? Entonces, ¿qué testimonio estoy dando de Cristo? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Se hizo medio largo, ¿no? No dé lugar al diablo, ya lo vimos. Bueno, versículo 29 también. Bueno, otra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Acá la palabra utilizada para corrompida tiene que ver con putrefacción, con podrido, y está en el ejemplo de una fruta. Entonces dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Algo podrido, putrefacto, tiene que ver con algo que se echa a perder. Siempre me quedó el ejemplo del cajón de manzana, de la manzana podrida que echa a perder a todo el cajón. ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué si hay 100 manzanas y 99 son buenas, no curan a la podrida, sino que la podrida pudre a las demás? Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Ninguna palabra corrompida. No solamente, y hablando de corrupción, podemos hablar en el trabajo, no ser corrupto. Ahora que salió un caso de corrupción, por ejemplo, en el tema del gobierno, pero no ser corrupto, no dejarnos ni sobornar, ni hurtar cosas, ¿viste? Porque yo necesito para mi casa y me llevo. Ahora dice, ninguna palabra corrompida. Hablé de eso por el tema de la corrupción justamente, pero la palabra corrompida tiene que ver no solo con la mentira, con la mala palabra y con lo que hablamos. Y a veces lo que hablamos tiene que ver no solamente con decir malas palabras, justamente, o mentiras, sino en ser personas que criticamos, que llevamos chisme, que vemos todo negativo, ¿viste? O que hablamos de cosas que no nos edifican. Porque este mismo versículo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, nos tenemos que preguntar, ¿estamos nosotros dando palabra buena? ¿Estamos compartiendo palabra buena? Porque, a ver, sí, yo puedo ir y decir, no, mira, Dios te ama, Jesús murió por la cruz, te quiere salvar, pero después soy un mentiroso, un ladrón, me enojo de nada, ¿viste? La queja. Entonces, la queja, el chisme, entonces, ¿cuál es la palabra que estoy dando? ¿Cuál es el ejemplo que estoy dando? Ninguna palabra corrompida, o sea, nada que sea que perjudique ni que dañe. Viene uno y se queja, no, porque el gobierno, no, porque las cosas están caras, no, porque vos decís, sí, no, porque no, yo estoy enfermo porque me pasa esto. Y vos le decís, vos no sabés lo que me pasa a mí. En vez de decirle, no, mirá, Jesús te puede sanar, ¿viste? Yo estoy más enfermo que vos. Hay personas así. O hay personas que les gusta, ¿viste? Dice la palabra que no miremos la paja en el ojo ajeno, sino que primero quitemos la viga de nuestro ojo. Hay muchas personas que miran la paja en el ojo ajeno, ¿viste? Está viendo a ver cómo vino vestido, a ver qué hizo, a ver qué dice, a ver qué, ¿viste? Y después llevan, ¿viste? Como contaba una vez el ejemplo de cuando fui a cargar la tarjeta SUBE a la agencia de quinela, ¿viste? El que me ve dice, el pastor está jugando a la quinela, ¿viste? Y va, y ¿sabés que no vi al pastor que salía de jugar unos números a la quinela? ¿Viste? Y ese otro le lleva al otro, ¿viste? Y así. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Y dice, entonces tenemos que hablar palabras buenas, de edificación,
de consuelo, de fortaleza, de ánimo, a veces de reprensión, de corrección si vemos que está desviado, pero siempre con la palabra de Dios. Pero siempre con la palabra de Dios, con amor, ¿no? Por eso decía, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, cómo nos tratamos en casa, la familia, cómo tratamos al vecino, ¿viste? Este porque es borracho, no el otro porque es drogadicto, no el otro porque está tatuado, no. ¿Cómo actuamos como cristianos? ¿Se imagina una iglesia como la que Pablo nos está pintando acá, que no mientan, que no se enojen, que controlen la ira, que no roben, que no hablen palabras corruptas o deshonestas, sino que hablen palabras de fe? Dice, bueno, vamos a terminar casi, pero no quiero dejar de... En el mismo capítulo 5, versículo 3 de Efesios dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Wow. Contamos chiste verde con doble sentido, ¿viste? Hablamos mala palabra. No, dice, tenemos que hablar palabras buenas. Colosenses 3:8 también. Qué finitas son estas hojas. Tengo que poner un cosito de eso, ¿viste? Que lo deja para mojar el dedo, ¿viste? Va a pasar la... ¿Eh? ¿Tenés ese vaso? Sí. ¿Querés que lo lea? Pero ahora dejad Sí, Colosenses 3:8, sí. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y el 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. O sea, ahí también te da el ejemplo de la vestidura del nuevo hombre, ¿no? Por eso decía la nueva vida en Cristo. No voy a seguir leyendo versículos, voy a ir al último. Por eso esto nos lleva, ¿no?, a hablar buenas cosas. Y los versículos 30, el 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ahora, decía recién, ¿cuál es nuestra forma de hablar? Todos estos ejemplos que leímos de desechar todas estas cosas. Si hay algo, la Biblia tiene que ser un espejo donde nos miremos y vemos a ver en qué fallamos. Si hay algo que no está o que está en nosotros, alguna de estas cosas, y todavía no la dejamos, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Amén. Y hablaba el otro día con alguien y decía, si el Espíritu Santo está con vos todos los días, pero vos no lees la palabra, no orás, no venís a la iglesia, no lo atendés, no lo servís, no le hablás. Y esa persona va a llegar un momento que se va a querer ir, porque va a decir, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Para qué me invitó? ¿Para qué me dijo que venga si no me habla? Si no me dio un vaso de agua. Si estoy sentado solo, esa persona se va a ir. O por el contrario, si le invito
y justamente es para reprocharle un montón de cosas y para hablar en contra de él y para decirle un montón de cosas y también se va a ir. Y estas son cosas que entristecen al Espíritu Santo. Es decir, no contristeis al Espíritu Santo. ¿Con qué? Con nuestra manera de hablar, con nuestra forma de expresarnos, con nuestra forma de ser, con nuestra conducta, cómo nos movemos en el día a día, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Son maneras de contristar al Espíritu Santo. Que dice, Él nos selló para el día de la redención, es decir, que el día que seamos arrebatados, vamos a ser identificados por el Espíritu Santo, justamente. El tema es que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Y qué pasa después si no está? ¿Viste? Si ese día no está. Entonces, no contristemos, cuidemos lo que hablamos, lo que hacemos, lo que decimos, ¿sí? Dice, versículo 31 y 32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón, tan importante. Dejar todas las cosas esas, lo pasado pisado, como dice el dicho, ¿no? No debemos mentir, no debemos tener ira o enojo o envidia o celo, ¿no? Todas esas cosas las debemos dejar de lado. Pero sobre todo dice, debemos ser misericordiosos y perdonar, no, porque este me hizo esto, este se la tengo jurada. Este no tiene, una frase muy común es que este no tiene perdón de Dios lo que hizo. O sea, ya nos ponemos en el lugar de Dios, ¿viste? Pero hay un pasaje en Mateo capítulo 28, que no lo vamos a leer, pero donde un rey perdona una cuantiosa deuda a un hombre, y este cuando sale tenía un deudor que le debía poco, y él no lo perdonó, sino que lo mandó a la cárcel. O sea que la conclusión de ese pasaje es que no entendió el perdón de Dios. Así es el perdón de Dios. Cuando nosotros no perdonamos, nosotros hicimos cosas peores y Dios nos perdona. Y Dios nos perdonó. Y de la misma manera nosotros debemos perdonar. ¿Por qué te dice no perdonó? Y dice, y el que no perdona va a ser echado en la cárcel, en el horno de fuego, donde será el crujir de dientes. O sea, va a ser echado al infierno. O sea que un cristiano o una persona que se llama cristiano, por más que esté en la iglesia hace 20 años y que esté bautizada, lo que fuera, si no perdona, se va al infierno. No importa que venga a esta iglesia o a la iglesia más grande del mundo o a la que fuera, no importa, te van al infierno. Porque si Dios nos perdonó, y es algo, uno de los atributos más asombrosos de Dios es ese, que todos son asombrosos, pero digamos, la paciencia. La paciencia que Dios tiene con el mundo y con nosotros, con la iglesia y con el cristiano. Y no es que se tarda su venida, sino que está esperando para que más gente se arrepienta y pueda volver a los pies de Cristo. Entonces, si Dios nos perdonó a nosotros cosas peores, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Aún en Mateo 5, también, no me acuerdo si, creo que el versículo 44, creo que es, que dice amar a sus enemigos, que debemos amar a nuestros enemigos. Vamos a buscarlo y terminamos con ese.
para entender de lo que se trata el perdón. Porque uno dice, no, bueno, yo perdono. Mateo 5, 40 y pico de perdón. 44. 44. Dice, sí, el 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo, dice Jesús, os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Debemos amar aún a nuestros enemigos. Y si son nuestros enemigos, quiere decir que primero los tenemos que perdonar, porque si Cristo me perdonó y pagó mis culpas en la cruz del Calvario, ¿quién soy yo para juzgar y para condenar a otro? Que Dios nos ayude a perdonar. Amén. A tener la comprensión del perdón, pero también que nos ayude a tener esta nueva vestidura en Cristo, a dejar la mentira, la maldad, el hablar mal, la ira, el enojo y el saber perdonar, el trabajar, el esforzarnos por compartir. Son todas cualidades que tiene que tener el cristiano y que la gente tiene que notar. Siempre digo, Cristo, cuando lo fueron a buscar para arrestarlo, no sabían quién era. Y le preguntaron a los soldados, ¿a quién buscan? A Jesús, dijo. ¿Por qué? Porque los soldados no lo podían identificar porque era un judío más. Estaba vestido igual que como se vestían, tenía por ahí el mismo corte de pelo o la barba o lo que fuera, igual que un judío más. Pero ¿cuál era la diferencia? Su manera de hablar y su manera de actuar. Y eso tiene que ser lo que nos distinga como cristianos. Amén. Amén. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de reaccionar y nuestra forma de obrar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga.